Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una sesión más en la que estamos estudiando a los profetas de Israel. Nos toca desde la semana pasada a este maravilloso hombre, a este maravilloso personaje del Antiguo Testamento, que es el profeta Jeremías. Muy reconocido, pero quizá no tanto como se merece, y por eso yo creo que hacemos muy bien en el esfuerzo de conocerlo, particularmente a él, su mensaje, sus palabras, su vida, su testimonio. Vale la pena conocer a Jeremías. Y no por nada se le tiene cada vez más presente en nuestra Iglesia Católica como una prefigura de Jesús. Y alguien dirá, ¿qué cosa? Jeremías, ¿qué tiene que ver con Jesús? Pues conozcamos su vida, su mensaje, y vamos a comprenderlo cada vez más, ¿no? La semana pasada comenzamos, hoy día continuaremos. Pero antes de iniciar la sesión, como acostumbramos, vamos a hacer una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Adelante, Rita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un maestro que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí soy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar tu palabra. Tú eres el maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía, el camino, y haz que seamos dóciles a tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Hermanos, entonces empezamos nuestra reunión y he preparado una sola diapositiva, ¿no? No quiero repetir lo del jueves pasado, que ha quedado incluso grabado, pero una sola diapositiva en la que he juntado los argumentos principales de la introducción, que fueron varias diapositivas. A ver si nos ayuda y revisémosla juntos, ¿no? Son 6 viñetas, 6 parrafitos. El primero dice así, lo podemos ver juntos. Jeremías vivió en la segunda mitad del siglo VII a.C. Nació poco más de un siglo después de Isaías y fue llamado por el Señor siendo muy joven, ¿no? Esa primera viñeta. A ver, recordémosla, y sobre eso se habló bastante. ¿Qué implica que nuestro querido Jeremías naciera en la segunda mitad del siglo VII? Como dice luego, es que es un siglo después que Isaías. Tenemos a, perdón, un ratito, hay una interferencia de micrófonos. A ver, ya está. Miren, tenemos entonces a Jeremías viviendo un siglo después de Isaías, que no es poco tiempo. Es otra generación totalmente, o sea, cuando Jeremías nace, Isaías hacía rato que había fallecido, pero está toda su obra y toda su escuela. Ahora, si vive en la segunda mitad del siglo VII antes de Cristo, entonces nosotros ubicamos a Jeremías entre el primer Isaías y el segundo Isaías. Ya lo hemos visto, siempre les digo y se lo repito, no, aunque nadie me pregunta, pero por favor, si eso genera un ruido, una duda, una inquietud, pregunten, sea en la sesión, sea después de la sesión, sea en el WhatsApp. Pero si no me preguntan, yo debo entender que entienden, y por ahí me sorprendo porque varios se quedan con la duda grande, ¿no? No sé por qué no se aprovecha para aclarar una duda como esta y como cualquiera otra. Pero bueno, entonces, nuestro querido Jeremías se inserta entre el primer Isaías, que es el que escribe en el libro de Isaías del capítulo 1 al, ¿se acuerdan? ¿Al cuál capítulo? 39. Al 39, perfecto, gracias Guillermo. Entonces, ese primer Isaías, el original, que escribe del 1 al 39, vive un siglo antes. Luego viene Jeremías con esta obra entera que es de él,
aunque han habido varias manos en el camino, y luego de Jeremías viene el segundo Isaías y el tercer Isaías. Y como les dije, y no quiero volver al tema, pero siempre es importante, ¿por qué tenemos la certeza de hablar esto? Por las circunstancias que acaecen en la vida de cada uno. El primer Jeremías vive cosas diferentes, perdón, el primer Isaías vive cosas diferentes que Jeremías. El primer Isaías está viviendo en Jerusalén, pero hablando de una amenaza al reino del norte. Jeremías vive en Jerusalén, pero con una amenaza que ya incluso se concreta en su vida sobre el reino del sur. Y sabemos que eso ocurre 150 años después. Y entonces ahí nada más ya tenemos una prueba, pero irrefutable, para esta ubicación histórica de uno y otro personaje. Pero ambos, Isaías y Jeremías, si bien viven en épocas diferentes, ya lo he repetido varias veces, pero la circunstancia es un poco la misma, ¿no? Es un Israel amenazado, es un reino de Israel amenazado por potencias extranjeras, ¿no? Y ante esta amenaza, uno y otro profeta advierten al gobernante, advierten al pueblo y toman posición. Toman posición que implica realmente, y no es por hablar cosas que no son nunca, pero toman posición política. Y entonces van a recomendar acción política de una u otra manera. Y la coincidencia enorme es que tanto el primer Isaías como Jeremías, como ya vimos, van a recomendar al rey y al pueblo que no enfrenten a la potencia extranjera. Vamos a revisarlo rápidamente entonces. La segunda viñeta anotamos que él, Jeremías, y esto es muy lindo, afirma que un profeta puede traer a los hombres una palabra nueva, pero no puede darles un corazón nuevo. Miren, esa idea la he traído otra vez hoy día en este resumen de la presentación del otro día. Pero qué tal idea tan fuerte y linda, ¿no? Jeremías nos dice, ¿un profeta puede traer a los hombres una palabra nueva? Claro que sí, pero ¿un corazón nuevo? Esa es chamba de cada uno, hermanos. Y vale para el tiempo de Jeremías y vale para el tiempo de Jesús, que habla lo mismo, y vale para el tiempo nuestro hoy. Cualquiera les viene con palabras de repente mejores o no tan bonitas, pero el corazón lo pone cada uno. Y ahí juega la parábola del sembrador. ¿Tu corazón está preparado para recibir la semilla? El sembrador no pasó una vez, hermanos. Esa es una linda noticia, es realmente una buena noticia. El sembrador pasa siempre y esparce su semilla siempre. Pero si tú no te preocupas de preparar tu corazón, esa semilla cae como sobre terreno pedregoso o espinoso o seco. Prepara tu corazón y esa semilla dará fruto 30 y 60 y 100 por uno, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, miren cómo hablamos del Evangelio y estamos hablando de Jeremías, pero es que tiene que ver absolutamente porque es palabra de Dios, es nuestra Biblia. Y la tercera idea en el resumen es que Jeremías entiende a Nabucodonosor y a los babilonios. Nabucodonosor, recordamos ese nombre largo y difícil, pero hay que acostumbrarnos. Nabucodonosor es el rey de Babilonia, del imperio babilónico, cuando los babilonios invaden Judá, destruyen Jerusalén y el templo. Entonces, en este escenario, Jeremías va a entender a Nabucodonosor y sus ejércitos como instrumentos del Señor. Y uno dice, ¿qué cosa? Ya me agarro la cabeza y me rasco, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, yo soy israelita, yo soy judío, y debo entender que la invasión de un pagano extranjero es un instrumento del cual el Señor se vale. Y es que eso es lo que cree, y en eso está Jeremías como lo estuvo Isaías. Jeremías muy claramente, usando el término castigo, que yo me resistía, pero ya me convenció un hermano, ya ok, castigo en el sentido de castigo para corregir. Entonces, esa fuerza extranjera que entra y destruye es un instrumento del Señor para corregir al pueblo. Pueblo que ha recibido, como dice varias otras lecturas en nuestra Biblia, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento. Jerusalén, tú que
recibes a los profetas y los maltratas y los asesinas, ¿no? Entonces, Jerusalén ha recibido tanta advertencia y no reacciona y no responde hasta que el Señor se vale, y es la mirada de Isaías y ahora de Jeremías, se vale del extranjero y de la destrucción, de la invasión y destrucción del extranjero, se vale de ellos como instrumento para corregir. Lo mismo que siglos, muchísimos siglos antes, cuando Noé y el diluvio. El Señor se vale de ese tremendo diluvio para corregir el desastre del pueblo y solamente rescata, ¿no? un resto santo que viene a ser Noé y su familia. ¿De acuerdo, hermanos? Y luego de Noé, o sea, pero también mucho tiempo antes de el problema de Israel con los invasores babilonios, está también la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades al este de Jerusalén que viven en condición de pecado total y que reciben también el castigo del Señor. Y el Señor se vale en ese momento de una lluvia de piedras y fuego que destruye la ciudad y a sus habitantes en Sodoma y en Gomorra. Y así podemos revisar y revisar lo que llamaríamos historia del pueblo de Dios, pero que no es historia, ¿no? Que es el Antiguo Testamento, y encontrar cuántas intervenciones hay en las que el Señor quiere corregir al pueblo y se vale de instrumentos. Es entonces la inundación y el diluvio, es la lluvia de piedras con fuego, es el invasor asirio o babilonio, y les digo, podemos seguir revisando. Pero en todos los casos se contempla desde la posición de los autores inspirados, se contemplan estos acontecimientos tan desgraciados como instrumentos del Señor para castigar y corregir los pecados de su pueblo. Tercera viñeta, ¿no? Espero que esté claro y lo repito porque es tan importante y quizás repitiéndolo se nos aclare más. Luego la cuarta viñeta dice que la vida de Jeremías fue muy dura. Y añado, solo conoció el fracaso. Y son palabras realmente tristes, ¿no? Que de alguien se pueda decir que su vida significó solo fracaso. ¿Por qué? Porque él no tuvo ningún momento o prácticamente ningún momento de que podríamos llamar nosotros en nuestros términos humanos de felicidad, de plenitud. Jeremías se casó, celebró una boda, estuvo enamorado, sí, pero ¿se pudo casar con esa mujer? No. Disfrutó de una hermosa luna de miel, disfrutó del nacimiento de hijos a quienes pudo ver crecer, absolutamente no. Dedicó su vida a la profecía, a hablar en nombre de Dios. ¿Y el pueblo lo escuchó? No. ¿Y los gobernantes lo escucharon? No. Y no solamente que no lo escucharon, sino lo rechazaron de palabra y de acción, y lastimaron su cuerpo de muchas formas. Entonces, en ese sentido decimos que la vida de Jeremías fue muy dura, que solo conoció el fracaso, pero añadimos algo que sirve de positivo, ¿no? Esa influencia que él no logró ejercer durante su vida se acrecentó después de su muerte, como ha ocurrido algunas otras veces, ¿no? Decimos de alguien que tuvo una vida oscura y gris y de repente después de muerto trascendió tanto. Miren, guardando las distancias y sin hablar de personajes de la Biblia, pero podemos verlo en el caso de Galileo Galilei. Galileo Galilei vivió los últimos largos años de su vida, luego de salvarse de la hoguera de la Inquisición, habiendo renunciado a su hallazgo de que la Tierra giraba alrededor del Sol, y se salvó de la hoguera porque tuvo que públicamente reconocer que se había equivocado. Y entonces le perdonaron la vida y se recluyó en la casa con su hija soltera y vivió ahí largas décadas, sin salir, prácticamente sin ver la luz del sol. Es como que se murió en vida. Cuando después de muerto y pasan los años y los siglos, y Galileo Galilei es un personaje notable de la historia de la ciencia. Lo mismo podemos decir
de otros personajes. Acabamos de celebrar en el Perú las fiestas patrias y recordamos a don José de San Martín, que murió en Europa pobre y casi solo. ¿Y quién fue y cómo fue reconocido José de San Martín con el paso de los años? Y les digo, no estamos hablando en estos casos ni de Galileo ni de San Martín como personajes relacionados con nuestra fe, pero lo menciono solo como ejemplos de que hay, y no pocos, casos de personas que trascienden luego de su muerte mucho más de lo que en su vida fueron reconocidos. Bueno, volvemos a nuestra Biblia, volvemos a Jeremías, y Jeremías es uno de ellos, ¿no? Su influencia después de muerto es muy grande, pero durante su vida era un hombre que lo agarraban a palos cada vez que podían. ¿Cómo enmudezco al incómodo Jeremías que se deje de hablar? Bueno, la siguiente viñeta, la número 245, decimos que Jeremías enseñó con su vida más que con sus palabras. Y esto se resaltó en la reunión del jueves pasado, ¿no? Jeremías habló, por supuesto que habló, pero enseñó mucho más con su vida que con sus palabras. Y decimos que en su mensaje percibimos que lo esencial de la religión no es tanto el culto exterior, sino la unión personal con Dios y la fidelidad a sus mandamientos. Hermoso, hermoso concepto, y suscitó el comentario de uno de los hermanos que recuerdo perfectamente, en el sentido de lo importante que es, más que el rito, el accionar concreto y de cada día y de cada minuto de cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios y que nos llamamos seguidores de Jesús. No es tanto en el rito, que es importante, pero es en tus actos. Y no el acto del domingo en la hora de la misa solamente, no. Como decimos, 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana. Entonces tenemos que ser seguidores de Jesús, tenemos que ser otro Jesús 24/7. Miren, eso ya está en nuestro querido Jeremías. Y la última idea, en el resumen breve, la sexta viñeta dice: mientras padecían el aparente silencio del Señor en una tierra extranjera. ¿A quién se refiere? ¿Quién padecía el aparente silencio del Señor en la tierra? Los exilados, el pueblo judío exilado en Babilonia, ¿no? Imagínate, tú eres un judío absolutamente creyente en el Señor, si quieres llamarlo Yahvé, mejor el Señor. Entonces, tú eres un absoluto creyente, aunque con todas tus fallas, y estás exilado en una tierra extranjera, y dices: Señor, ¿dónde estás? ¿Existes? Yo creo que sí existes, pero estás en silencio. Señor, yo sé que existes, pero tú eres más poderoso que los dioses de los babilonios. Si tú eres más poderoso que los dioses de los babilonios, ¿por qué te has dejado vencer? Miren las dudas que podría tener razonablemente el pueblo, ¿no? Si mi Señor es el verdadero Dios, como yo creo, como lo rezo en el Shema Israel, escucha Israel, el Señor, tu Dios es el único Dios. Yo creo eso. Y sin embargo ha sido derrotado. ¿Qué nos dice Jeremías? No. El Señor no ha sido derrotado. El Señor es el único Dios y se ha valido de la fuerza extranjera para reprenderte, castigarte y corregirte. ¿Vas a terminar de entender eso o no? Y entonces añadimos, ¿no?, en esta línea, la promesa de una nueva alianza. En el capítulo 31 del libro de Jeremías, los alentaba a seguir esperando en el Señor. Miren, 6 ideas breves. Me parece, hice mi tarea hoy día. Hoy día hice 2 cosas especiales, especialmente, ¿no? Escuché la grabación de la sesión del jueves pasado y luego preparé este resumen de la ya resumida introducción. Pero además que quiero agradecer al Señor porque hoy día no tengo ese malestar que me da un poco como de hipo. Gracias, Señor, que me estoy hablando fluidito y aprovecho el pánico antes que me asalte eso que me tiene medio fastidiado, ¿no? Y que aprovecho también de pedirles disculpas a ustedes, pero ahora no lo tengo
y entonces hay como que más locuacidad, ¿no? No quiero abusar tampoco, pero quería hacer este resumen. Espero que les sirva, espero que los centre más en las ideas centrales. Ustedes me dirán, no sé, algún comentario, hermanos. Yo dejo la diapositiva ahí para que tengamos la libertad. Buenas noches. Una pregunta, Manuel Pablo. Sí, Karina, adelante. Ahí mencionas que él era muy joven. Bueno, no he entrado un poquito tarde. No sé si has mencionado aproximadamente su edad y si aquí se cumpliría como lo que se dice que Dios llama y luego los capacita, ¿no? No llama a los capacitados, sino que elige y después los capacita para su misión, ¿no? Si acá también se cumpliría eso. Absolutamente, ¿no? Mira, qué tan joven no podemos saberlo. Hay una película que les voy a compartir el link, seguramente algunos de ustedes la han visto, algunos no, y para los que sí y los que no, para todos les paso el link. Es una película que, de Hollywood, pero está en YouTube disponible, yo les voy a pasar el enlace. Es linda, trabaja Jack Dempsey como Jeremías y la que hace de la novia de la juventud de Jeremías es una chica, no me acuerdo su nombre, pero bellísima, bellísima, bellísima actriz. En fin, les voy a pasar. Ahora, en la película aparece un Jeremías niño en esta llamada del Señor, pero por la Biblia misma parece que no era tan chico, pero igual un joven, ¿no? Podríamos hablar de un adolescente, definitivamente. Cuando nos dice la Biblia que era muy joven, yo creo que no era un infante, pero era un adolescente y más no. Recordemos también que en esa época la mayoría de edad se alcanzaba pues a los 14 años más o menos, 14, 15. Entonces, si habla de ser muy joven, debe haber sido antes de los 14. Pero tampoco un niño de jugar bolero, ¿no? No, entonces un muchacho joven. Luego, lo otro que dices, Karim, es absolutamente correcto. El Señor escoge a Jeremías y por eso cuando leímos en el primer capítulo, Jeremías le contesta al Señor que lo llama y le dice, Señor, pero ten en cuenta, soy solo un muchacho, no sé ni hablar. Eso nos hemos deleitado y yo una y dos y tres veces con eso me encanta, ¿no? El capítulo primero del libro de Jeremías. Señor, si solo soy un muchacho, no sé ni hablar. Y el Señor que le contesta, recuerden, no te preocupes, yo pondré mis palabras en tu boca. Entonces, Karim, estas palabras que están escritas en el libro de Jeremías, que es palabra inspirada, responde a tu inquietud, absolutamente, ¿no? Jeremías recibe después de, no antes de. No es que Jeremías esté listo para empezar a hablar, no, Jeremías es llamado y cuando le dice, Señor, ¿yo hablar? Y el Señor le dice, sí, yo pondré mis palabras en tu boca. Y eso define, les recuerdo una vez más, eso define lo que es un profeta en Israel. A diferencia de otros pueblos y hasta en la cultura nuestra, ¿no? Un profeta es un adivino, es Nostradamus, es el que dice si va a llover en el verano o va a venir el huaico, es el que predice cuándo va a haber un temblor fuerte. Eso es otra cosa, ¿no? El profeta de Israel es fundamentalmente aquel personaje escogido por el Señor y a través de quien el Señor se comunica con el pueblo. Ese es un profeta y queda clarísimo con Isaías y el carbón de fuego que se acerca a sus labios, queda clarísimo con Jeremías ahora, con el Señor que le toca la boca y le dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Jorge, adelante. Sí, buenas noches con todos. Disculpe, maestro, ahí en el sexto punto, entre paréntesis, dice 31, 31, 34. Supongo que de alguna parte de la Biblia. ¿A qué libro se refiere, por favor? A ver, adivina, maestro. Es el libro de Jeremías, pues. Jeremías, ya. Claro, claro, si estamos estudiando Jeremías, entonces en el libro de Jeremías tú ves capítulo 31, versículos del 31 al 34. Claro, por eso que ya no sería ocioso Claro, poner Jeremías 31. ya. Si estamos hablando. Excelente, Sí, excelente. sí, Muchas ¿no? gracias, maestro. Sí, no, o sea, pero vale tu pregunta, porque siempre que hagamos mención a otro libro inspirado,
vamos a poner a qué libro se refiere, pero cuando no lo ponemos se refiere al mismo de quien estamos hablando, ¿no? Eso es una usanza, digamos, vale la intervención para tenerlo todos presentes. A ver, veo a Augusto, adelante. Solo quería, algo que estaba meditando ahorita es cómo la vida de los profetas se asemeja mucho a la vida de los santos, ¿no? En el sentido de que muchos de los santos, sobre todo de los santos recientes, en su época fueron ninguneados, se les miró con recelos y decían algo de que tenían, digamos, una relación con Dios o una vida, digamos, muy particular o forma de ver la vida muy particulares que fueron no tratados bien ni siquiera por la misma iglesia, ¿no? Y que luego, posteriormente, la iglesia, viendo ya su vida, reflexiona y ya les da bueno, el honor que se merecen por haber sido tan fieles a Cristo, ¿no? Por haber sido imagen de Cristo. Y del mismo modo, la imagen de un viejo director espiritual decía que la Madre Teresa era una profetisa de nuestros tiempos, ¿no? Pero ¿por qué decía eso? Porque ella rescató esa imagen de cómo Jesús en en el rostro de aquel que más sufre, en el pobre, en el despreciado, se ve a Jesús mismo, ahí podemos verlo a Jesús, ¿no? Rescató algo que ya estaba, que ya se conocía, que ya está en la Biblia, ¿no? Ya en los evangelios está, pero que a veces nos olvidamos. Entonces ella, decía que era una profetisa porque rescata esa imagen y hace recordar a la humanidad que ahí es donde vemos el rostro de Jesús y cómo podemos acercarnos a él a través de la ayuda, ¿no? Pobre. Excelente, Augusto, y te agradezco mucho la intervención. Coincido plenamente. Excelente, porque no solamente es que entendamos que el profeta es profeta porque habla, sino como dijimos en la penúltima viñeta, porque vive. Modelo. Y es un modelo, es un ejemplo, exactamente, hermana. Es un modelo, es un ejemplo de vida. Entonces, son sus palabras, pero sobre todo es su misma vida. A ver, Guillermo, adelante. Manuel Pablo, y yo quisiera decir que la vida o la historia del pueblo de Israel eh, se puede resumir en en este dicho, en esta máxima, que es ya de un buen tiempo atrás: la letra con sangre entra, porque todas las cosas que le han pasado, los profetas se lo han anunciado a los gobernantes, se lo han anunciado al pueblo y no le han hecho caso, ¿no? Entonces, y luego Exacto. viene Y a y el nosotros, Señor, Guillermo, y a sí, nosotros se nos anuncia todo el tiempo también. igualito. A Claro, nosotros. tú lo dijiste en un momento, ¿no? Lo que es válido para esa época de los profetas es válido para el tiempo del Evangelio con Jesús. Y es válido para nuestro tiempo también, porque la palabra de Dios es eterna. Y ahora que estamos viendo a los profetas, y cuando a veces se ha mencionado el Éxodo o el Génesis, estamos viendo que todo tiene una concatenación, una armonía discursiva Así es. que nos deja sorprendidos, pero es Dios el que inspira todo, obviamente. Así es, Guillermo, y responde al plan de Dios, responde al plan de salvación de Dios. Maravilloso, así es, bien dicho. La palabra, por favor, buenas noches. Desde Tacna, Emiliano, adelante. Sí, muchas gracias. Me gusta la viñeta número 5 y coincide con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que la fe y las obras no son enemigas, sino que siempre van juntas. Ambas son parte de la gracia de Dios en nuestras vidas y nunca se contradicen en los verdaderos creyentes. La gracia divina nos ofrece el perdón de nuestros pecados solamente por la fe en Cristo. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Muy claro y todos creo que estamos de acuerdo. Muy apropiado. Muchas gracias. Miren, hermanos, qué lindo cómo inspira una diapositiva que, bueno,
Es una diapositiva que he preparado en función de lo que dialogamos el jueves pasado, en una sola. Pero miren cómo los motiva, cómo los mueve, cómo los hace expresar opinión, y en buena hora, porque definitivamente, como estamos viendo, a todos nos enriquece. Yo creo que lo lindo de estar en esta sesión, y luego los que puedan escucharlo en la grabación, lo lindo es escucharnos entre todos. Eso forma. Y como otras veces les he dicho y lo repito, eso es lo que conocemos desde nuestra iglesia, es la Biblia leída en iglesia, la Biblia estudiada en comunidad. No es una lectura individual que yo me voy por la tangente y termino en el planeta Saturno, no. Estamos juntos, ayudándonos, juntos reflexionando y juntos enriqueciéndonos, pero con un solo fin, que es conocer más y mejor a nuestro Señor. Qué fin más noble, ¿no? Fortalecer nuestra fe, finalmente. Bueno, ¿alguna intervención más? Porque ya toca avanzar un poquito, pero siempre lo primero son ustedes y sus opiniones. Bueno, repito, queda abierta la intervención cuando lo quieran hacer. Vamos a seguir con la lectura. Llegamos hasta el capítulo 7 y voy a permitirme leer aquella diapositiva con la que terminamos, pero mejor, de ahí retomamos. A ver, alguien que nos pueda ayudar. Les ordené, escuchen mi voz. Y eso entre comillas, ¿por qué? Porque es palabras del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. Porque el día en que hice salir a sus padres del país de Egipto, no les hablé ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Esta fue la orden que les di. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores los profetas. Los envié incansablemente, día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Gracias, Guillermo, muy bien leído. Y miren, esto último que ha leído nuestro hermano Guillermo nos hace recordar el evangelio de hace unos días. No recuerdo si ayer o anteayer, ¿no? De los obreros de la viña. No, perdón, también. Pero aquel caballero que tiene una viña y la alquila, y manda a un mensajero y otro, y luego hasta al final les va tan mal a los mensajeros que manda a su propio hijo, a quien asesinan, ¿no? Miren, eso es, Nuevo Testamento es una parábola que cuenta Jesús. Y acá estamos en Jeremías siglos antes, y miren cuánto se parece, ¿no? Yo les envié a todos mis servidores los profetas, los envié incansablemente, día tras día, pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Les digo, tan similar a la parábola de la viña, es impresionante. Pero tampoco no hay ninguna magia ni ninguna casualidad. Es palabra de Dios, es el plan de salvación de Dios, y esa coherencia se explica por ello, ¿no? No son textos pegados como un collage y que luego, oye, mira qué casualidad, salieron unas notas armoniosas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos cuentos de esa fábula del burro flautista, ¿no? Por casualidad. No, esto no está por casualidad, esto está divinamente puesto, maravilloso. Y todo lo que se lee, ¿no?
Miren, al principio dice, añadan holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. ¿Cómo? Porque el día en que hice salir a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada de holocaustos y sacrificios. Miren cómo se pone Jeremías de contestatario, de respondón, de incómodo, ¿no? El Señor dice, yo no les ordené ni holocaustos ni sacrificios. Y luego dice, escuchen mi voz, otra vez, Deuteronomio 6, creo que es, Shema Israel, o 4, Shema Israel, escuchen mi voz. Y luego, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hermanos, hermanas, esto es lo central de la alianza desde el Pentateuco, desde los primeros libros de la Biblia, desde la formación primigenia del pueblo de Dios, esa alianza que establece Dios Padre con Abraham, que se resume en esos términos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? Entonces, en esa alianza, en ese contrato, en ese negocio, si queremos verlo así bien aterrizado, hay dos partes. ¿Qué me das tú y qué recibes tú? Y el Señor dice, tú vas a recibir tierra y descendencia, pero tú qué me vas a dar? El compromiso de tu fidelidad. ¿Y cómo vas a sellar ese compromiso de fidelidad? ¿En un papel? No. ¿En tu mano, en tu brazo, en tu pecho? No. ¿Vas a sellarlo en tu cuerpo? En eso que es tan valioso, sagrado y vital, que es tu órgano genital. Y vas a circuncidarte. Y el sentido entonces, hermanos, de la circuncisión, que ya habíamos hablado antes, pero yo aprovecho para reforzar ideas. El sentido de la circuncisión es el sello, imagínense, es el sello, es la rúbrica del hombre en el contrato de alianza que establece con Dios. ¿A cambio de qué? De que Dios le ofrece tierra y descendencia a un pueblo que venía de ser nómade, porque Abraham, Isaac y Jacob son nómades, ¿no? Hebreos errantes que vivían en una carpa que armaban y desarmaban, pasando penurias, y por eso es que Abraham se va a Egipto y Jacob se va a Egipto una y otra vez hasta que incluso se quedan sus descendientes a vivir en Egipto y se quedan ya cautivos 400 años y tienen que ser liberados por Moisés. Entonces, esa promesa de una tierra y esa promesa de una descendencia hecha a Abraham que no podía tener hijos es maravillosa, ¿no? Porque Abraham le reclama al Señor y le dice, Señor, todos los bienes que me estás dando, yo ya soy un hombre viejo, ¿quién me va a heredar? ¿Mi sirviente? ¿Mi mayordomo? ¿Quién me va a heredar? Y el Señor le dice, yo te daré un hijo de tu vientre, ¿no? Y viene Isaac. Antes había venido Ismael en el vientre de la esclava. En fin, no entremos en los detalles que nos distraen mucho. Pero, miren, qué lindo. Escuchen mi voz. Shema Israel. Vamos al Nuevo Testamento cuando el Señor, en el momento del bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y luego, en el momento de la transfiguración, este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿no? Y se refiere Dios Padre a Jesús, escúchenlo. Y la voz de Jesús es la voz de Dios. Y acá nos dice Jeremías en el segundo párrafo entonces, escuchen mi voz. Tremenda fuerza, parece que fueran palabras ligeras, les digo, tienen el máximo peso. Si nosotros estuviéramos pudiendo sentir el peso, esto pesaría 3 toneladas, nos hubiera chancado ya. Escuchen mi voz. Y añade, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Miren, sigan por el camino que yo les ordeno. Pero la pregunta, ¿y lo siguieron? ¿Qué nos pidió el Señor? Fidelidad. ¿Y qué hicieron esos bandidos? Como seguramente nosotros, ¿no? Irnos atrás de otros dioses. Claro, nosotros no nos vamos atrás de los Baales y de las esposas de los Baales, que son las Astartés. No, nosotros no nos vamos atrás de los dioses de los paganos, pero nos vamos atrás de un Dios peor todavía, que es el Dios don dinero, el Dios sensualidad, el Dios licores, el Dios casinos, el Dios amasar fortuna, el Dios egoísmos, desinterés, negligencia. Entonces,
qué lindos. Nosotros no somos como los antiguos que eran infieles al Señor. Y yo digo, ¿no somos? ¿No hay otros dioses en nuestra vida? Y por eso la reflexión siempre es palabra viva, ¿no? Y entonces sigue diciendo en el segundo párrafo, dice, pero ellos, el pueblo, no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que oraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante, como el cangrejo, ¿no? Caminaba para atrás. Y digo, ¿y eso no pasa ahora? Y añade en el tercer párrafo, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, bueno, hoy para Jeremías, pero hoy para nosotros también, les envié a todos mis servidores los profetas. Los envié incansablemente, día tras día. Pero ellos, ustedes, nosotros, no lo escuchamos ni inclinamos nuestros oídos, sino que nos obstinamos y obramos peor que nuestros padres. Miren, tremenda fuerza. 3 parrafitos es un texto pequeño del gran libro de Jeremías. Y nos detenemos a verlo y de verdad que no queda otra cosa que apreciar la profundidad y la riqueza y todo el sentido de espiritualidad y de mensaje de este texto, ¿no? Qué maravilla, qué invitación a la reflexión, al autoanálisis, a la conversión, al corregir defectos que de hecho todos tenemos, y empezando por aquel con el que empieza el segundo párrafo que dice, escuchen mi voz. Hermanos, nosotros hoy, siglo XXI, ¿escuchamos la voz del Señor? De esto ya hemos hablado también. Y esto es lo que nos invita a estas reuniones de jueves y también de martes cuando estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque el sentido último de este curso es escuchar la voz del Señor. Escucharla, no solamente oírla, ¿no? Porque yo puedo oír un ruido, una bocina, una sirena, un ladrido de un perro, un grito de un niño. Pero escuchar es mucho más que oír. Decíamos, se escucha, perdón, se oye con el oído, pero se escucha con la mente, ¿no? Entonces, escuchar implica esfuerzo y voluntad. Escuchar implica entender. Solamente lo otro es oír. A ver, léeme la Biblia, yo voy a oírte, hermano, y me distraigo con cualquier cosa y son solo palabras que suenan como dice ese capítulo 13 de la carta de Pablo a los Corintios, de la primera carta, ¿no? Cuando dice van a ser como tambores que resuenan o platillos que retumban. No, nosotros no oímos, sino escuchamos la palabra del Señor, y escucharla implica atención, esfuerzo, voluntad, poner nuestra cabeza y entenderla. Y nuevamente, entenderla implica leer la Biblia. Yo digo, ¿quién entiende la palabra del Señor si no es leyéndola? Y leyéndola solo, no, leyéndola en comunidad. Otra vez, siempre cargoso, otra vez, el sentido último de nuestras reuniones. Juntos, en esta pequeña comunidad, somos ahorita 22 personas, 22 hermanos seguidores de Jesús, más los que luego puedan ver esta grabación, que ojalá que sean muchos, pero estamos en este proceso. La orden que les di, dice el Señor, escuchen mi voz. Y nosotros le decimos, Señor, esa orden la estamos cumpliendo. Hoy, jueves, son en hora de Lima 10 para las 9 de la noche, 8:50. Estamos escuchando tu voz, Señor. Y para no confundirnos, para no sacar conjeturas, estamos haciéndolo juntos los hermanos, porque donde 2 o más se reúnen en mi nombre, dijo Jesús, yo estaré entre ustedes. Entonces, Señor, esperamos que tú estés entre nosotros y que tu presencia nos ayude a entender tu palabra. Y gracias, Señor, por presentarnos en Jeremías este ejemplo de vida y esta claridad de conceptos que realmente son maravillosos. Bueno, disculpen, hermanos, como les digo, la culpa es de que no tengo hipo, pero adelante, les doy la palabra otra vez. No tengo hipo. Silencio absoluto. La culpa es de que no tengo hipo. Cuando tengo hipo trato de no hablar mucho porque se me va el aire, pero ahora estoy bien. Ya parezco barítono, ya. Me tienen que callar más bien. Pero les doy la palabra. No sé si alguien quiere hacer una reflexión, un alcance, o están de acuerdo en lo que les digo. Si se llenan tanto el espíritu como se me llena a mí leyendo a Jeremías.
Nadie puede dudar, creo yo, a estas alturas, de Jeremías, un hombre inspirado. Jeremías, un hombre lleno del Espíritu Santo. Está claro, ¿no? A ver, avancemos otro poquito. En el capítulo 8, Jeremías nos dice, estoy triste por mi pueblo. Bueno, Manuel, ¿me escucha? Sí, adelante. Tito, adelante, hermano. Sí, sí. Por lo que he estado leyendo en la Biblia, en lo de Jeremías, tengo entendido de que ya desde que estaba en el vientre de su madre, prácticamente ya Dios lo había escogido antes que naciera, dice ya para que sea su intercesor, su profeta, ¿no? Prácticamente, Sí. claro, ya cuando ya fue jovencito ya se dio cuenta, pero en el designio de Dios parece que ya desde que estaba en el vientre de su madre. Yo un poco como que lo comparo con lo que sucedió con Juan Bautista, ¿no? Él, desde que estaba en el vientre de su madre, creo que Isabel era su madre, Isabel, sí, sí, ¿no? De Isabel, Juan Bautista, pariente de María, Isabel. sí, Isabel, ya, Su padre es exactamente. Zacarías. Prácticamente los hebreos pensaban que él era el Mesías, ¿no? Y no Jesús que venía después. Y él trataba de que la gente no pensara que él era el Mesías, sino que otro venía más grande que él. Y tan cierto, Tito, Entonces lo que yo me mencionas, pregunto si una eso cosita, también, tan cierto lo que tú mencionas, que no sé si ustedes han reparado, pero Juan el Bautista tuvo discípulos. Coquito, Tu- Coco, Coco. Uy, 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 micrófono, vamos a cerrar. sí, Ya, mira, te menciono, se había metido el ya, micrófono. Juan el Bautista, tan cierto, Tito, lo que dices, Juan el Bautista tuvo discípulos que incluso cuando Jesús empezó su ministerio, seguían siendo discípulos de Juan. Y hasta el año 100 en que nuestro querido evangelista Juan escribe su evangelio, todavía él encuentra, miren, 70 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, todavía habían seguidores de Juan el Bautista. 70 años después, o sea, tan cierto lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, no, te interrumpía. De verdad, cada cosa sí, inspira. sí. Y otra cosa que, ya que hablan de Isabel, también de alguna manera también era un poco estéril, así como la esterilidad que había en Sara, en Rebeca, en Raquel. La esterilidad parece que era una característica de las mujeres hebreas, ¿no? O sea, No, no, para nada. Eran bien fecundas, al contrario. no, pero por ejemplo, Sara ya era de edad, ¿no? O sea, ya cuando ya prácticamente tuvo, También, mira, también ¿no? la mamá de Ana, la mamá de el sacerdote que unge a David, Sí, ¿cómo se sí, llama? sí. Bueno, el hecho es que, Hay muchas bueno, mujeres, o sea, la gran mayoría de mujeres hebreas son muy fecundas, pero justamente en la Biblia se nos presenta el caso de mujeres estériles en quien el claro, Señor, en las que el Señor hace el milagro. claro, justamente son escogidas para, no, para hacer los milagros, como Sí, dicen, ¿no? Un correcto. embarazo tardío, y bueno, en la actualidad sería un embarazo de riesgo, de alto riesgo, como dicen los médicos, ¿no? Bueno, el hecho es que nacieron de esas mujeres, gente muy, muy importante en la historia hebrea, ¿no? Inclusive pienso que la madre de Juan Bautista también era un poco madre ya de años, ¿no? Zacarías estaría preocupado, ¿no? Su mujer todavía no le daba descendencia, algo así, ¿no? Sí, Bueno, ahí termino. Gracias. sí, sí, Tito, muy bien la reflexión y mira, una vez más, cómo uno de ustedes participa y nos enriquece a todos y provoca más, más Así, reflexión, ¿no? es una Se cadena, ¿no? enriquece Una mucho. cosa lleva a la otra, una cosa Sí, lleva a la otra. se Sí, enriquece mucho el diálogo que si solamente es un monólogo medio aburrido. sí, 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 está bien, gracias, gracias. No, gracias, Tito. A ver, ¿alguien más que quiera participar? Sí, Manuel Pablo, Adelante, este, Guillermo. yo lo que quisiera es quizás en la reflexión de Tito, decir que cuando el arcángel Gabriel le anuncia la maternidad a la Virgen,
Y él le dice, ¿y cómo va a ser posible? Entonces él le dice, el Señor te va a cubrir con su sombra, el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Y entonces le dice, porque lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Y ahí está Isabel, tu prima, que la que decían estéril está ahora esperando un niño. Así es. Entonces, todas estas citas y todos estos hechos reales en el pueblo de Israel están hechos para demostrar irrefutablemente, como dijiste hace un rato, el poder de Dios, ¿no? Ah, Lo que es, exactamente, exactamente. lo que no es posible para los hombres es posible para Dios. Esa es la idea, esa es la idea. Claro, que se va a tomar y Pablo lo va a decir, ¿no? Al final lo tenemos como que nada hay imposible para Dios. Nada es imposible para el Señor. Que son realmente ideas fuerza que nos llenan el espíritu y nos dan una tremenda esperanza, ¿no? Tremenda esperanza. Si tenemos fe, esa fe se ve fortalecida con argumentos como estos, ¿no? Entonces, miren, estoy triste por mi pueblo. Vamos a avanzar. Capítulo 9 de Jeremías, y hemos escogido este pequeño texto. La verdadera razón para gloriarse. ¿Quién puede leer? Manuel Pablo, creo que no se leyó la anterior, me parece. ¿Lo pusiste o te la A ver, digo? entonces, perdón. Ya me entusiasmo y, a ver. Estoy abrumado por el desastre de la hija de mi pueblo. Estoy ensombrecido. La consternación se apoderó de mí. ¿No hay más bálsamo en Galaad? ¿No hay ahí ningún médico? ¿Por qué entonces no cicatriza la llaga de la hija de mi pueblo? Ojalá mi cabeza se convirtiera en llanto y mis ojos en fuente de lágrimas, para llorar de día y de noche por las víctimas de la hija de mi pueblo. ¿Y quién es la hija de mi pueblo? Hace una referencia a un personaje clave que en otro momento se dice de otra manera, pero siempre este personaje es Raquel. ¿Se acuerdan de Raquel? ¿Quién fue? Es la Claro, esposa Jacob, de Jacob, claro. ¿no? La esposa de Jacob, Da dos entonces, hijos, le da 2 hijos, pues. pero claro, pero al final, ya refiriéndonos a Raquel, Jacob tiene 12 hijos varones más hijas mujeres, y que son luego las 12 tribus de Israel, ¿no? En esa lucha que tiene Jacob con Dios o con un ángel de Dios, ese personaje misterioso que pelean toda la noche, ¿no? Entonces el Señor termina la lucha diciéndole, ok, y te llamarás Israel, y Israel significa el que ha luchado con Dios. Manzanilla y una caja Por favor, grande micrófono, hermano. al lado ¿Qué del les gusta? café, en Hablen la al otra puerta. micrófono y nos ganamos. Betty, tu micrófono, por favor. Nos ganamos con las conversaciones familiares. A ver, yo lo cierro y lo vuelven a abrir. Bueno, entonces les decía, Jacob pelea con Dios toda la noche o con el ángel del Señor. Al final estaba por amanecer y no terminaba la lucha. Jacob resistente. El Señor le mete un golpe con una piedra en el costado de la cadera y lo deja cojo, ¿no? Y le dice, te llamarás Israel, que significa el que lucha con Dios y lo vence, ¿no? Eso significa Israel. Entonces Jacob pasa a llamarse Israel y sus hijos, los hijos de Israel, cada uno forma una familia que con las generaciones llega a ser tan grande que son tribus. Y entonces cuando hablamos de las víctimas de la hija de mi pueblo, podríamos, toda esta historia, les digo, solamente para que se den cuenta que las palabras no son simplemente poéticas, ¿no? Tienen una referencia clara a determinados personajes que hoy para nosotros son bien lejanos, pero para la gente que leía esto en su momento se lo tenían clarísimo, ¿no? No sé, es como que te digan ahora, tú eres peruano, vives en el Perú y están hablando de política y dicen, oye, la China se va a volver a presentar. Nada más, tú entiendes perfectamente a qué se refieren, ¿no? Es un ejemplo, pero de aquí a 1000 años, la China, oye, explica pues hermano, no te entiendo nada, ¿no? Se dan cuenta, o sea, cuando pasa el tiempo, lo que es algo muy entendido en su momento deja de serlo cuando pasan, y los lectores son de generaciones muy lejanas.
Bueno, a ver, Augusto, adelante. Sí, es que es la importancia de Raquel para el pueblo judío es tremenda, ¿no? Por eso se dice que es una prefigura de María. Y después ya se leerá en Jeremías eso que está citado en el Nuevo Testamento, ¿no? De cómo Raquel llora por sus hijos, ¿no? Claro, eso lo Que vemos en otro sí, lado, sí, sí. pero sí, efectivamente, a eso me refería. Claro, y tú dices, ¿a qué se refiere Raquel llorando por sus hijos? Si Raquel ha vivido hace tantos años antes, pero es una referencia a la descendencia de la mujer, ¿no? Exactamente, Augusto, gracias por el Y aporte. Raquel se toma como una especie de matriarca para el pueblo de Israel en cierto sentido de que siempre Claro, es muy recordada en el pueblo de Israel. Es como claro, María para nosotros, para ellos es Raquel. claro. No, y también Raquel para nosotros, no reneguemos de nuestro origen. No, sí, también, pero digamos que nosotros como católicos y como cristianos le damos un poco más importancia a Ah, no, María, eso, obviamente. definitivamente mucho más, pero sí, Claro. Raquel es parte de nuestra historia y Sí. de nuestra fe también. Ahora, como dijo Tito, no está mal lo que dijo Tito, Raquel tuvo 2 hijos y hablamos de 12 hijos de Jacob. Entonces, Ya, si de los 12 hay dos que José vienen de y el Benjamín. y Benjamín, pero los otros 10 vienen de José otras y mujeres. Benjamín. Claro, José y Benjamín. Ya. así es. Y los otros 10 vienen de otras mujeres, pero no nos hagamos paltas, ¿no? Ya lo tocaremos cuando nos toque por ahí hablar, seguramente va a haber ocasión de entrar a esa linda historia de la Torá o Pentateuco, Sí, la sí, sí, historia sí. de Jacob y sus hijos, pero les adelanto nada más, lo que pasa es que en aquella, ¿quién es la otra esposa de el gran Jacob? Era la Lea, hermana de Lea, Raquel. Lea. Lía es hermana de Raquel y entonces Lía, Lea era, ella es era prolífica. Lía era ahí hermana de Raquel y le da hijos, Raquel también les da hijos, y luego el resto de hijos salen del vientre de la esclava de Lía y de la esclava de Raquel. Pero que en la costumbre de aquella época, en la cultura de aquella época, y no forzamos nada, así era, cuando una mujer esclava de otra daba a luz y daba a luz en el vientre, en el regazo de la mujer, del ama, se consideraba hijo del ama. Por eso es que, por ejemplo, Sara le dice a Abraham, cuando no tenía posibilidad de tener hijo, le dice, acuéstate con mi esclava, y así Agar, nace Agar, Ismael, y nace con Agar, y así nace Ismael. ¿Por qué? Ismael. Porque la mujer estéril que es Sara le está dando un hijo a través de la esclava. Miren, y cuando pasan algunos buenos años, cuando Jacob tiene hijos con la esclava de la una y la esclava de la otra, esos niños que nacen también son hijos de su mujer legítima. Ahora, tiene 2 hermanas de esposas por una trampa del papá de ellas, ¿no? Que era además pariente cercanísimo de Jacob. En fin, ya en la historia nos desviamos, pero Primas historia muy hermanas. entretenida, ¿no? Son historias muy entretenidas, muy llenas de sabor también, de color, bien amenas y además con mucho mensaje, pero bueno, nos detuvimos todo por la hija de mi pueblo, Raquel, ¿no? Entonces, y lo ponemos como ejemplo porque así cada cosita que encontramos en la Biblia tiene una referencia clarísima a algo que a veces no comprendemos, pero no nos quedemos con la duda, apuntémoslo, luego vamos a buscar en un pie de página, en un libro que nos ayude, que complemente, o en un padre de la iglesia, o le preguntamos a nuestro sacerdote si ojalá que esté recontra bien formado, nos dice, si no tampoco no va a poder y va a tener que ir a buscar la respuesta, pero todo tiene Obispo. relación, hermanos, todo tiene, y miren, esa ha sido ocasión para mostrar cómo esto es así, ¿no? No son palabras en el aire. Bueno, entonces, avanzamos. La verdadera razón para gloriarse, capítulo 9, un pequeño texto, ¿quién puede leer? Jorge. Yo. Sí, gracias, maestro. La verdadera razón para gloriarse. Así habla el Señor. Que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, ni el rico se gloríe de su riqueza. El que se gloria, Lea. que se gloríe de esto, de tener inteligencia y conocerme, porque yo soy el Señor, el que practica la fidelidad, el derecho
y la justicia sobre la tierra. Si es eso lo que me agrada, oráculo del Señor. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y miren, una pregunta para todos, y es un poquito fastidiosa porque no hemos visto el tema en nuestro curso todavía, pero no sé si alguien por ahí, que no, de una manera muy breve, nos dice dónde se va a volver a ver esto clarísimo en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Eso de hablar de que no se gloríe de su sabiduría, ni de su fuerza, ni de su riqueza. El que se gloríe en el Señor. Ya más clarito, pucha, que lo dice casi igual, nada menos que nuestro querido San Pablo. Pablo de Tarso, hermanos, Pablo, el gran apóstol de los paganos, el gran apóstol de los gentiles, habla de esto. Judío, claro. El judío Pablo, claro que es judío, él no Claro. reniega, claro, pero es un tremendo seguidor de Jesús, ¿no? Después, Tremendo claro. impulsor del seguimiento a Jesús, y para muchos el fundador del cristianismo, el fundador de la iglesia. Algunos hablan de Jesús fundando la iglesia, es un poco, ya Y digamos, Pablo, claro. la primera piedra, ¿no? Pero muchos ven en Pablo la real primera piedra, e incluso todavía lo ven después. Ya ese es otro tema que podemos tocar en otro momento con bastante calma. Hay mucho material. Algunos que hablan del inicio de la iglesia recién en el segundo siglo, o sea que ni Jesús ni Pablo, en fin. Pero bien dicho entonces, si Pablo judío, claro que es judío. En ningún momento reniega. Y Jesús, menos, cuando Jesús dice, hablando de la ley de Moisés. Recuerden en Mateo que hemos visto nosotros, el que cambie una sola coma, una sola tilde de esta ley, será el menor en el reino de los cielos. Esto es, Jesús no renuncia, no reniega de su origen judío, de su formación, de su Dios, de su cultura, para nada, ¿no? Esto va a suceder después y tiene toda una circunstancia. Al que se interese, yo tengo un texto de como 300 páginas que es una tesis doctoral, que la podría compartir con quien se interese, pero si no, no se llenen de cosas que no van a leer, y lo podemos conversar otro día. Pero bueno, las palabras, el que se gloríe en el Señor, Pablo, y aquí, siglos antes, Jeremías. ¿Ven, hermanos, cómo les quedó el ojo? Tanto para ver. A ver, avanzamos avanzamos hasta el capítulo 20, miren. Ya, acá hemos hablado habíamos hablado en la introducción y repetida hoy, de un Jeremías que tiene una vida bien sufrida. Y aquí vamos a ver del propio texto una referencia de las varias que hay. En el capítulo 20, Jeremías torturado. ¿Quién puede leer? Una de las hermanas quería Yo leer. leo. A ver, Yo sí, leo. adelante. Jeremías es torturado. El sacerdote Pashur, hijo de Immer, inspector principal de la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas cosas. Entonces lo mandó a golpear y lo hizo poner en el cepo que está en la casa del Señor. A la mañana siguiente, cuando Pashur sacó a Jeremías del cepo, éste le dijo: Así habla el Señor. Yo haré que seas presa del terror, tú y todos tus amigos. Yo entregaré todo a Judá en manos del rey de Babilonia. Todas las riquezas de esta ciudad, todas las ganancias y todo lo que hay precioso en ella, junto con todos los tesoros de los reyes de Judá, los entregaré en manos de sus enemigos. Ellos los saquearán, los tomarán y se los llevarán a Babilonia. En cuanto a ti, Pashur, tú y todos los que habitan en tu casa irán al cautiverio. Llegarás a Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos tus amigos y quienes han profetizado falsamente. Bien, gracias, Rita. Miren en el segundo párrafo, en la segunda línea, dice: yo entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia.
Yo entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia. Esta idea que ya les he anunciado el otro día y que otra vez les he recordado hoy día en el resumen de la introducción. Esta idea presente en Jeremías, que es el Señor y por decisión del Señor, que Judá cae en manos del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia va a cometer atrocidades, ¿no? No, es una invasión del país, es una destrucción de la ciudad y una destrucción del templo, y se lleva todas las joyas del templo a la capital del imperio babilonio, y al pueblo lo exila. Babilonia. Entonces yo entregaré a Judá, a todo Judá, en manos del rey de Babilonia. Miren qué cariñoso Jeremías. Y entonces, ¿cuál es la reacción contra él? El sacerdote Pashur lo manda torturar. Lo manda al cepo, y luego cuando lo liberan del cepo, Jeremías vuelve a decir esto. ¿Cuál puede entonces? Y se los pongo nada más como una muestra, ¿no? Para muestra un botón. De esto encontramos bastante, pero imaginemos el momento social y político, el reino con una amenaza encima, con el enemigo en la puerta, y un personaje tan importante hablando de esta manera. Yo entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia. Pucha, ¿qué hago? Lo torturo, cállate, te castigo, te encierro, te enmudezco. Y tú sigues hablando y sigues hablando, ¿no? Entonces, no es gratuito el sufrimiento de Jeremías. No es gratuito que Jeremías sea torturado. Diríamos, mal dicho, pero en la forma en que hablamos, tú te lo buscaste, compadrito, ¿no? Alguien le diría, tú te lo buscaste. O sea, ¿qué querías que hagan contigo si tú eres tan majadero y tan... Ahora, pasan los siglos y tenemos a Juan el Bautista que hace algo parecido con el rey Herodes. Le refriega delante de todo el mundo todo el tiempo la unión que tiene con la mujer de su hermano, con Herodías. Y entonces se lo dice y se lo dice, y al margen del cariño y de la admiración que Herodes tenía por él, era tan incómodo, ¿no? Entonces, y luego lo apresan y la mujer pide la cabeza a través de la hija, historia que conocemos. Pero es que estos personajes son incómodos. No es gratuita la tortura. Les digo, hay varios textos así, pero yo escogí este para que tengamos bien claro el origen de esto. A ver. Acá tú me has seducido, Señor, son 2 diapositivas. A ver, ¿quién se ofrece? Va a leer 2 diapositivas. ¿Quién va a decir tú me has seducido? ¿Quién va a decir tú me has seducido, Señor? Va a ser Jeremías mismo, ¿no? Entonces aquí es Jeremías quien habla. ¿Sí, hermana? Sí, puedo hacerlo. Cuchi, adelante. Gracias. Tú me has seducido, Señor. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Soy motivo de risa todo el día. Todos se burlan de mí. Cada vez que hablo es para gritar, para clamar, violencia, devastación, porque la palabra del Señor es para mí oprobio y afrenta todo el día. Entonces dije, no lo voy a mencionar, ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. Oía los rumores de la gente. Terror por todas partes. Denúncielo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer.
Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. A ver, continuamos, Cuchi, por favor. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea la venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente, del poder de los malhechores. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. Jamás sea bendecido. Maldito el hombre que dio a mi padre la noticia. Te ha nacido un hijo varón, llenándolo de alegría. Que ese día sea como las ciudades que el Señor destruyó sin arrepentirse. Que oiga gritos por la mañana y un alarido al tiempo de mediodía, porque no me hizo morir desde el seno materno. Así, mi madre hubiera sido mi tumba y su gravidez hubiera durado para siempre. ¿Por qué salí del vientre materno para no ver más que pena y aflicción y acabar mis días deshonrado? Muchas gracias, Cuchi. Miren qué fuerte el texto que ha leído nuestra hermana, ¿no? En el segundo párrafo de la diapositiva que estamos viendo en ese instante. Maldito el día en que nací. Y termina diciendo, ¿por qué salí del vientre materno para no ver más que pena y aflicción y acabar mis días deshonrado? A ver, en la introducción yo les comenté, y parecería exageración mía, que la vida de Jeremías fue muy dura y que realmente no tuvo mayor momento feliz que podamos identificar, y que más bien es reconocido después de su muerte, cada vez más, y al día de hoy tremendo personaje. Pero en vida no sufrió, no vivió más que sufrimiento, torturas, dolor, al punto que pueda decir esto: maldito el día en que nací. ¿Por qué salí del vientre materno? ¿Por qué no fue el vientre de mi madre mi tumba? Fuertísimo, hermanos. Ahora, ¿es primera vez o es única vez en la Biblia que vemos algo parecido? Yo les adelanto, no. Hay varios, no muchos, pero hay varios libros en que el personaje vive circunstancias tan duras que maldice el día en que nació. ¿Quién me da un ejemplo? No lo hemos visto todavía, salvo con alguno, ¿no? Pero por ahí, por su cultura general, por su conocimiento de Biblia. ¿Qué personaje maldice el día en que nació? En un momento de su reflexión, no al final, ¿no? O sea, él no termina su vida de esa manera, pero en un momento de su reflexión, hay un personaje que clarísimo usa las mismas palabras. Maldito el día en que nací. Creo que fue Job. Exactamente, Augusto. Nuestro querido Job. Ahora, la pregunta de los 500.000 reales, como hacía Pablo de Madelagoiti hace muchos años, y es, ¿quién fue primero? ¿Job o Jeremías? Pucha, que ahí sí me rasco la cabeza. Yo creo que Job, pero alguien me puede decir que no. Entonces no hay que uno se copió del otro. Pero Job, en su sufrimiento, en su tremendo sufrimiento, también tendremos oportunidad de estudiar, si es que ustedes tienen fuerza y ganas, estudiar a Job. Es un libro potente, difícil de leerlo solo, pero en comunidad la hacemos, ¿no? Y entonces Job ha sufrido tanto y viene una sobre otra y una sobre otra, y cuando está con el cuerpo llagado, fuera de la ciudad, como que fuera ya un leproso, está botado afuera, y él maldice el día en que nació. Ahora, ahí no termina, ¿no? La historia de Job continúa y tiene un final feliz, pero hay en nuestra Biblia textos que son así de duros, así de crudos, así de fuertes, y tú dirías, oye, si la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo va a contener maldiciones de este calibre? Pero miren, por eso, bienvenidos al mundo de la Biblia, y bienvenidos a enfrentar
estos textos tan cargados de verdad y tanto son una invitación a que usemos el cerebro y pensemos, ¿no? Aquí no hay que nos digan una cosa y nosotros digamos palabra de Dios calladitos como corderitos, no. Aquí no hay que ser corderos, en el buen sentido, ¿no? No, aquí hay que usar el cerebro. Cada uno tiene la obligación en ese don. Uno de los 7 dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría. Hay que usar el cerebro. Hay que tratar de entender y si no entendemos, preguntamos, buscamos, pero no nos quedemos con dudas. Entonces aquí, miren lo que dice. A ver, Guillermo, adelante. Manuel Pablo, Jeremías está renegando de su misión. De su sufrimiento. Claro, pero su sufrimiento es consecuencia de su misión, pues, Sí, ¿no? por eso, pero ahora, no termina, y esto hay que resaltarlo, ¿no? La vida de Jeremías no termina maldiciendo. Vamos a eso. En un momento de desesperación, en un momento de dolor, miren lo que llega a decir. Pero no es la actitud permanente, no es un hombre renegado que vive así, que reniega del Señor de ninguna manera, ¿no? No, no, no. Claro. En general, el tenor de su vida es tan positivo, tan entregado, pero llegan a pasar momentos de tanto dolor físico, ¿no? De tanta, además del dolor físico, de ver tanta espaldas, porque no ve rostros que lo miran, la gente le da la espalda, lo ignora, lo ningunea y encima lo maltrata al nivel de las vejaciones más grandes. Les digo, por poner uno que ustedes pueden leer en la Biblia y no me dejarán mentir, hay un momento en que hay un pozo lleno de heces, se imaginan, ¿no? Como un desagüe que no circula y ahí meten a Jeremías para tener una idea del nivel de torturas terribles que Horrible. horribles cosas que ha vivido. Entonces, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, jamás sea bendecido. No es su actitud permanente. Si esta fuera la actitud del Jeremías maduro, entonces no sería ningún profeta, ¿no? Sería un renegado, como hay un montón de gente amargada que se dedica pues a consumir pasta básica y malograr su cerebro. Pero Jeremías es un hombre maravilloso, pero es un hombre. Y eso es lo que quiero resaltarles. No es un hombre con alas que flota por las nubes, no. Es un hombre que sufre, que enfrenta su sufrimiento, que enfrenta su llamado, pero que por momentos, como también decíamos el otro día, hay historia de santos y de santas, que en más de un momento han tenido crisis tremendas, ¿no? Entonces, acá vemos en Jeremías Mucho dolor, ¿no? Por el pueblo, que era muy malo, mucho ¿no? dolor, Es mucho el, dolor. es el pueblo, lo maltrataba mucho. El pueblo Un pueblo muy malo, y los ¿no? gobernantes, no, pero y los gobernantes, ¿ah? Los gobernantes. O sea, los Sí, sí. gobernantes que tienen la decisión en la mano son malvados y el pueblo es indiferente. Eso sería la mejor. Ahora, ¿eso es diferente que ahora? ¿Nosotros somos diferentes? ¿Nosotros sí somos bien sensibles y nos compadecemos? ¿O alguien sufre a nuestro costado y ni lo miramos? Cuidado, ¿no? No señalo a Casi nadie, igual. no Sí, señalo sí, a nadie, pero para pensar. O sea, para sí, pensar, cuidado, que tenemos un Jeremías cerca y no nos damos cuenta. Cuidado. es como lo que Algo- sucedió en la huelga cuando mataron a ese pobre policía. Claro, Casi vivo lo quemaron. Eso es horroroso. claro. Un sufrimiento terrible. Claro, Así es. y la intervención anterior de Augusto, cuando hablaba también de actitudes de incluso cristianos modernos, en la indiferencia. Totalmente. Cuidado que la indiferencia al final te hace cómplice, porque tú, oye, yo no le hice nada a Jeremías, era el gobernante. Oye, tú con tu indiferencia eres cómplice. Y entonces, miren todo lo que podemos pensar. Cuidado con ser cómplices. ¿Y qué es lo que te hace cómplice? La indiferencia, el silencio. Por eso una película que van a estrenar en pocos días, que ha tenido toda una historia, seguramente ustedes han visto algunos anuncios o alguna entrevista a los directores, que se llama, el título está en inglés, algo de... Yo seré libre. Algo de freedom. Cantos, Viva la...
Cantos de Libertad, creo, Songs of Freedom. Sonido de Libertad. ¿Ya? Ok, entonces la película trata de la indiferencia de nosotros, ciudadanos del siglo XXI, ante lo que pasa con los niños. En fin, ya sabemos lo que pasa con los niños, que es pederastía, pero también es comercio infantil con fines de prostitución, y peor, más frecuente, es tráfico de órganos. Entonces, esto pasa en el siglo XXI, y esa película Songs of Freedom lo denuncia. Y por ese motivo la película ha usado 8 años que no se le daba permiso, que no, finalmente la empresa que se prestó para hacer la filmación fue comprada por el canal Disney. Y Disney se quedó con la película y dijo, ni hablar, compadrito, miren, o sea, tú dices, ¿qué intereses hay, no? Ni hablar, esta película no sale. Y después de mil negociaciones, la han soltado. Y 8 años después de haberse terminado de producir, la película se va a estrenar dentro de poco. Songs of Freedom, ¿no? Cantos de Libertad o Sonidos de Libertad, algo así se llama, pero... Sí, Sonido de Libertad. Pero no sé, creo que me dijeron que no la querían estrenar en el Perú, ¿ah? ya Algo la así me veremos. dijo mi hermano, Sí, puede ser a gusto, pero lamentablemente. si no la dan en los cines, no, la vamos a ver por internet. Y si no Sí. la dan por internet, en YouTube. O sea, olvídate, el YouTube es el canal abierto y la democracia más grande. En el YouTube encontramos lo que nadie quiere que se vea, ¿no? Hasta todo. Entonces, finalmente, si es que no permiten que se exhiba en salas, lo veremos de alguna manera, va a circular en algún canal, pero que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Pero al final de cuentas yo lo traigo a colación de esto mismo, porque miren, lo que hace esa película, que ya tendremos oportunidad de ver, pero por lo que he escuchado, es una denuncia. Es una denuncia con fines no de acusarnos a cada uno, sino de despertar nuestra conciencia. Y nos dice como que fuera Jeremías, hermanos, por favor, reaccionen, reaccionen. ¿Por qué están dormidos ante tremendo drama de miles de familias, de miles de niños? Por favor, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si la respuesta es no hacemos nada, cuidado. Nos podría acusar, en el mejor estilo de Jeremías, somos cómplices. Tú dices, oye, no me digas eso, ¿yo cómo voy a ser cómplice de un desgraciado de esos? En tus silencios eres cómplice, en mi silencio soy cómplice. Y eso es un poco el gran mensaje de esa película del siglo XXI como de este mensaje de Jeremías hoy. Miren la actualidad de las cosas, ¿no? Augusto, adelante, veo tu manito. Sí, yo creo que todo este texto que acabamos de leer y lo que tú has comentado, Manuel, se resume en este versículo que hemos leído en que ni hablaré más en tu nombre, dice, pero luego sentí en mi corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos y me esforcé por contenerlo, pero no pude. Es decir, la tentación siempre está de quedarnos inmóviles, de no querer meternos en problemas, de repente no hacer nada, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y nos mueve a hacer algo, es algo ya que no lo podemos contener, ¿no? Bueno, salvo que vayamos contra el Espíritu Santo, pero no, es algo que si nosotros tenemos la fortaleza necesaria, vamos a hablar, a evangelizar en nuestro caso, vamos a actuar, a protestar exactamente, o actuar contra algo, contra la injusticia, ¿no? Y es algo que le pasó a Jeremías en este tiempo, que tenía una misión que Dios le había dado, y por más de que no le convenía decirla, no se podía contener porque esa misión era para él algo ya más importante que su propia seguridad física, ¿no? Excelente. Entonces es algo que también pasa en la actualidad. Y también pasa, excelente Augusto, y también pasa otra vez con Pablo. Pablo en una de sus cartas escribe y dice, ¿no? Esta necesidad que tengo de hablar del Señor, no la puedo contener. O sea, puede más que yo. Puede más que yo. Y eso que le pasó a Pablo, le ha pasado siglos antes a Jeremías, y ojalá nos pasara a todos nosotros hoy. Porque estamos sujetos a esa crítica social. Ahí está la cucufata, ahí está el cucufato. A mí me pasa, les digo, y yo no soy de estar hablando con el que no
sea, trato de ser prudente, ¿no? Entonces, no es que yo me pare en la esquina y me ponga como si fuera un loquito evangélico a arrepiéntete que el Señor te va a quemar en el infierno. No, no, ¿no? Tranquilo. Pero a pesar de eso, en los círculos de amigos y familiares, la gente sabe por dónde camina uno, ¿no? Entonces, están las risitas y los cochineos suaves, ¿no? Pero que fastidian en el sentido de que, ¿no? Ahí viene la cucufata, ahí viene pues el cura sin sotana, cualquiera de esas cosas que son un poquito fuera de tono, que realmente no me hacen a mí ni un daño, pero que tienen ese sentido de crítica social. Imagínense, si esa tonterita nos fastidia, imagínense lo de Jeremías. No es una tonterita, es un rechazo total a un apestado social, ¿no? Un terruco tremendo. Karim, tú tenías la mano levantadita. No, solamente quería agregar que sobre esto que se corrobora una vez más eso de que lo único que se necesita para que el mal triunfe es que las personas buenas no hagan nada, ¿no? Bien dicho, Entonces, bien. ahí estamos nosotros con esa misión que no la podemos negar, ¿no? Si llevamos a Jesús, realmente no la podemos negar. Y eso conlleva que peleemos en la familia, o en el trabajo, ¿no? Pero es parte del trabajo, se podría decir, ¿no? Y simplemente atrás en la mochila y seguir adelante, ¿no? Excelente, Karim. Y yo quiero tomar tu reflexión para reforzar una idea. Es cierto que hay que, como dice nuestra hermana Karim, hay que hablar de esto, pero hay algo anterior y todavía más importante que hablar de esto. ¿Y qué es? Es actuar así. O sea, que tus palabras vayan en el sentido de dar testimonio de Jesús. Esto lo dijo Guillermo, creo, el otro día. Que tus palabras vayan en el sentido de dar testimonio, pero que antes que eso, tu vida sea testimonio. Que las personas vean. Oye, uso tu ejemplo, Karim, y discúlpame, pero vale. Que las personas vean en Karim un ejemplo de vida y se pregunten, oye, ¿y cómo es que, por qué es que Karim es así? ¿Por qué es que Karim es tan desprendida, tan generosa, tan noble? ¿Por qué es que Karim es tan paciente, tan tolerante? Y que la respuesta fuera, porque sigue a Jesús. Miren, qué maravilla si es que pudieran decir eso de nosotros, ¿no? ¿Por qué eres así, hermanita? ¿Por qué eres así, hermano? Qué raro, que tú te has metido a la escuela estoica, sigues un curso de yoga, ¿quién es tu gurú? No, hermano, yo lo único que hago es seguir a Cristo, pero lo sigo de verdad. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, que no deja de ser importante, es decirlo. Pero no lo primero decirlo, lo primero es actuarlo. Lo primero es que tu vida sea testimonio. Y lo segundo, que de tu boca salga testimonio, ¿no? Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quería comentar acerca de este texto, ¿no? Está redactado empezando por tú me has seducido, Señor, y termina diciendo maldito el día en que nací, ¿no? Pero yo lo veo de atrás hacia adelante. Primero, el profeta se queja a tal extremo de decir, ¿por qué no me dejaste en el vientre de mi madre? Es decir, eso es terrible, o sea, mejor no hubiera nacido, ¿no? Y luego, previo a eso, le pide, Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos. O sea, por todo lo que le han hecho, él quiere la venganza del Señor sobre ellos, ¿no? Y luego seguimos retrocediendo y llegamos al inicio de la perícopa, donde dice, ¿por qué actúa Jeremías así? ¿Por qué padece todo lo que padece? ¿Por qué le reclama al Señor su venganza sobre los que le hacen tanto daño? Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Qué lindo, ¿no? Lindo, Ahí está la lindo, explicación. ¿verdad? Porque
lo que lo lleva a él es la seducción que tiene por el Señor, ¿no? A tener la fortaleza necesaria para afrontar todas esas cosas, Claro, todas esas maldades que pasa a él, ¿no? claro, Y Rita. es algo maravilloso. Claro, el Señor te seduce y tú te enamoras, pero no te quedas allí. No te quedas ahí porque el enamoramiento solo no alcanza, sino No, como comentamos el otro día un poco y quedó pendiente de verlo con mucho más detalle, pero es que a partir de enamorarte del Señor, aprendes a amar al Señor. Y en ese momento el vínculo es para siempre. Y en ese momento, en el amor con el Señor, no en estar enamorado. Yo me enamoro, me desenamoro bien rapidito, como nos ha pasado a todos de muchachos 1000 veces, pero amar, amar es una vez y para siempre, ¿no? Entonces, Jeremías ama al Señor y hace todo lo que hace, pero igual es humano, igual le duele el pellejo, reniega, ¿no? igual tiene sistema nervioso, igual tiene sensibilidad, igual cae en desesperanza por momentos, igual cae en momentos de, como decía una santa, ¿quién fue? La noche oscura del alma, ¿no? Tiene noches oscuras también. Sí. Por muy santo, porque mira, Jeremías no es santo porque los santos vienen después de Jesús, pero es un santo en el pleno sentido, ¿no? Como Ese sentido, sí. como alguien dijo hace rato, estos caballeros son santos también, Santos. que no lo tenemos como San Jeremías, ni San Isaías, ni San Elías, porque son anteriores a Jesús, pero tranquilamente están Se en, puede decir que son santos. son absolutamente, sin duda, ¿no? Solamente es cuestión de la línea de tiempo, ¿no? Antes de Jesús no hay santos, después de Jesús, pero son santos tremendos, tremendas personas. Exacto. Bueno, miren También qué para San lindo. Ignacio serían los momentos de desolación, ¿no? Claro, que San Ignacio que hemos celebrado recién el lunes, ¿no? El 31. Sí, Sí, hemos San recordado. Ignacio Loyola. Sí, ¿verdad? Ese tema merece un comentario. Escuché a varios, a mí me encanta escuchar en YouTube y busco a sacerdotes que hablan y comentan y les digo la verdad, no encontré ninguno que hable algo que no es lo único ni lo más importante, pero que merece ser reflexionado. Y es que San Ignacio coincide en su vida con un personaje también importante. No sé si ustedes saben, ¿tienen así fijado? Porque a veces uno sabe de uno, sabe del otro, pero oye, vivieron en la misma época. ¿Quién es el otro que vivió en la misma época de San Ignacio y que fue... Javier. Francisco Javier. No. Claro, él es un compañero de estudio y de fe de Ignacio, pero un personaje así, de una tremenda talla, que tiene luz propia. Francisco. No, Francisco de Asís, no. Ignacio Loyola es muy posterior. Ignacio Loyola es del siglo XVI, Francisco es del siglo XI. Miren, hay un personaje y que no se ha hecho ninguna mención, pero y es Martín Lutero. No sé si ustedes sabían, Martín Lutero e Ignacio Loyola viven en la misma época. Ignacio Loyola en España y Martín Lutero en Alemania. En fin, es toda una reflexión que podríamos hacer otro día y yo encantado porque me parece bien interesante, pero Sería bueno. mientras que Martín Lutero da pie a lo que conocemos como la reforma de la Iglesia y el movimiento protestante, Ignacio de Loyola da pie a lo que conocemos como la contrarreforma, o sea, la respuesta a la reforma, ¿no? Entonces, es el movimiento de Lutero de reforma y es el movimiento de Ignacio de Loyola de contrarreforma. Lutero niega la autoridad del Papa y Ignacio de Loyola va al Vaticano y le dice al Papa, yo estoy plenamente a tu servicio, como nadie lo hacía con esa claridad y firmeza. Yo soy un soldado del Papa, ¿no? Yo, Santo Padre, a tus órdenes, soy un firme soldado tuyo. Entonces, mientras que Lutero le dice, chao Papa, el otro le dice, yo contigo Papa, hasta el extremo de que soy tu clon, soy tu alter ego, soy tu brother, ¿no? Entonces, hay como vidas paralelas que dan pie, por un lado, a la reforma que da todo lo que es el movimiento protestante mundial, y por otro lado, la contrarreforma, que es casi, bueno, con la fundación de los jesuitas, tremenda columna vertebral de la iglesia moderna. Bien
interesante tema, pero en fin, no nos salgamos. Acá hay manitos, a ver, vamos a ver. Está la mano de Guillermo, Augusto. A ver, Guillermo. Sí, solamente muy breve, el domingo en Radio Programas del Perú siempre lo invitan al padre Javier Aste, que es un sacerdote jesuita. Gerardo Aste. Gerardo Aste, perdón, tiene razón, Gerardo Aste. Y él resumió brevemente la historia de vida de Ignacio de Loyola. Y dentro de eso comentó lo que tú acabas de decir, lo de Lutero, lo importante, ¿no? Que fue la acción de Lutero para lo que hizo San Ignacio de Loyola a continuación. Claro, sí, sí, mira, no lo escuché, lo voy a buscar. Felizmente queda grabado. Pero bueno, solamente un comentario de 3 segundos, y es que también nosotros somos muy injustos con Martín Lutero. Les digo, miren, yo que soy católico, creo bien formado y bien sólido en mi fe, pero somos injustos con Lutero. Lutero merece mucho más atención y mucho más respeto, ¿no? Pero eso también podríamos charlarlo con calma, con mente abierta y con tiempo, porque requiere tiempo, pero no es el cuco, no es el malvado, no es el equivocado, no es el loco, no, para nada, ¿no? Incluso, les adelanto nada más, yo tengo sacerdotes, amigos cercanos que son profesores de teología católica y que me han dicho en la confidencia de tomar un café solos y me dicen, si yo hubiera vivido en la época de Lutero, me iba con él. Agárrate de la silla, hermanito. Si yo hubiera vivido en la época de Lutero, me iba con él. ¿Por qué? Porque había tal cochinada dentro de la iglesia romana que la protesta se justificaba, ¿no? En fin, gran tema, gran tema. Gran tema, pero Respondía a la coyuntura de ese momento. Podemos ver en otro rato. Tenemos a Augusto, adelante. Sí, pero esa es la diferencia entre los santos y aquellos, o sea, muchos santos fueron reformados. La Iglesia Católica siempre ha tenido momentos, igual que el pueblo de Israel, de subida en donde la fe está muy fuerte y de caída donde está muy mundana la iglesia, ¿no? Y en los momentos de más grande caída siempre han resurgido santos que han reformado la iglesia. Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, que han sido piezas fundamentales para una reforma de la iglesia. El problema con Lutero no era que lo que estaba, no todo, pero muchas de las cosas que decía Lutero, que fueron cosas que ya venía diciendo el cardenal Viterbo muchos años antes y de lo que se inspiró Lutero, eran cosas que estaban mal en la iglesia, muchas de ellas, pero lamentablemente lo hizo fuera de la iglesia. No fue como los santos, no siguió el ejemplo de los santos que hizo una reforma interna, sino se salió de la iglesia y quiso crear y ya añadió cosas externas, ya cambió un poco ya la doctrina, ya, o sea, no solo reformó, sino ya Augusto, no, es que una revolución, digamos. Tu comentario daría pie a quedarnos hasta las 11 de la noche, no es así. Yo por lo menos Sí. yo te escucho y digo, no estoy de acuerdo. O sea, ¿En qué parte? está en el orden en que ponen las cosas, ¿no? No es que él se sale de la iglesia y fuera de la iglesia dice cosas. Él lo dice desde dentro de la iglesia. Pero en fin, sí, es todo un tema que merece mucho más tiempo. Quizás con más amplitud poder tocarlo. Sí, por eso a veces uno habla por resumir y no da ideas tan claras. Pero en fin, es un tema distinto y amplio. Lo que sí solamente era mi mención a decir, tratemos de abrir la mente y ser un poquito más justos con alguien que es un tremendo cristiano también, ¿ah? Porque si nosotros nos definimos seguidores de Jesús, yo digo, Lutero no era seguidor de Jesús, absolutamente sí, hermanos. Y era cura, absolutamente. Si nos metemos un poquito con empatía, ¿no? En los zapatos de Lutero y en la época que vive Lutero, podemos entenderlo mucho más, sin necesidad de volvernos luteranos de ninguna manera, ¿no? Pero por lo menos ser más amplios, más generosos. Pero en fin, temas. A ver, acá había... alguien estaba abriendo su micrófono. Una hermana, no sé, o ya no. Ya la hora nos ganó. Pero veo abierto Rita y Tito. No sé si quieren participar o...
De repente quieren Sí. hacer la oración final nada más. Bueno, Lutero, bueno, muchas religiones son cismáticas, ¿no? Y el cristianismo no se libra de la cisma, había varios cismas. Ya Lutero, ya en el siglo XVI, ya fue lo último. Pero yo estaba pensando el otro día, el cisma, por ejemplo, de Israel, cuando ya se divide entre Israel y Judá, ahí empezó ahí la división ya. Israel, Judá, ¿no? La iglesia de Oriente, después en el siglo XI, Oriente-Occidente, después apareció Lutero. El protestantismo se ha derivado en más de 200 Así es, denominaciones solamente en Estados Unidos, el así es, protestantismo, ¿no? así es. O sea, la tendencia sismática es inevitable en la religión, no solamente en el cristianismo, en todas las religiones. Entonces, históricamente tenemos mucho que recuperar en ese sentido, ¿no? Ya, gracias. No, gracias, Tito. Sí. Bueno, como ven, hay temas y temas y temas, pero tenemos un tema central, ¿no? Ya, claro. Miren, vamos a quedar aquí porque realmente ya nos recontravenció la hora y pues, acá voy a anotar eso. Suscitaré para David un germen justo. Voy a marcarlo, Jeremías capítulo 23, de manera que ahí retomamos en la próxima. ¿Listo, hermanos? Bueno, ¿algún comentario final como cerrando? Y si no, les pido por favor a alguien que se ofrezca para la oración de despedida.